Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia, hacia una valorización eficiente de los digestatos anaeróbicos, perspectivas y desafíos pendientes. Un tema que va saliendo recurrentemente a lo largo de la mañana, pero que Julio Calero nos lo va a explicar en profundidad. Julio es licenciado en Biología, doctor por la Universidad de Granada y profesor titular en la Universidad de Jaén, vicedecano de Ciencias Ambientales. Especialista en salud del suelo y del olivar y en soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la sostenibilidad agrícola. Trabaja también en proyectos de agricultura 4.0, o sea que vamos a estar aquí a la última. Adelante, Julio, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Manuel Parra, a José Antonio Lacal y a la Diputación, al Consejo, el Consejo de la Provincial, por invitarme a dar esta ponencia. Y bueno, pues voy un poco a daros una perspectiva desde el punto de vista del suelo. Yo soy edafólogo de formación y desde toda mi carrera profesional el tema que más me ha interesado es la salud de nuestros suelos, ¿no? Nuestros suelos están enfermos, nuestros suelos tienen muy poca materia orgánica y realmente voy a intentar un poco poner en perspectiva básicamente la valorización que yo creo que es ahora mismo, a día de hoy, más interesante para el tema de los digestatos, que es el uso agrícola. Voy a hablar de qué son los digestatos, aunque ya se ha hablado mucho y yo creo que está ya suficientemente claro para el auditorio qué composición tienen, a grandes rasgos, las posibilidades de valoración, especialmente las posibilidades agrícolas, y voy también a incidir en los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales que suponen que son algunos, ¿vale? Y finalmente voy a dar unas pinceladas de la normativa, que es absolutamente fundamental porque, como ha dicho el ponente previo, está estrictamente regulado el uso agrícola del digestato, y aunque tiene puntos ciegos, hay puntos ciegos que comentaré. Bien, la digestión aerobia, producción de metano y de CO2, obviamente el digestato es el 90% de lo que entra en la planta de biometano. Y una cosa importante que va a salir bastante en mi charla, que es la dieta, el feedstock, es decir, los bioresiduos, o concretamente la mezcla de bioresiduos que se utilizan en cada planta para generar el biometano. Desde el punto de vista de la economía circular, yo personalmente soy un firme creyente, desde el punto de vista teórico y con todos los problemas que podemos comentar, de que el digestato, si se valoriza convenientemente, pues puede ser una fuente de nutrientes para el campo, una fuente al fin y al cabo, de cerrar el ciclo que supone la economía circular, ¿no? Y realmente, ya digo, si se soluciona, si se aplica la normativa que hay y si se sea riguroso y si se solucionan también algunos puntos ciegos que tenemos, pues yo creo que es un material muy interesante para cerrar todo el ciclo, hablando en concreto, pues en el caso, por ejemplo, con el olivar, si nos referimos a la valorización mediante digestión aeróbica del alperujo. Bien. ¿Qué residuos se emplean como dieta de la digestión anaerobia? Es que son extremadamente variables, porque cualquier cosa que tenga materia orgánica se puede, en teoría, biometanizar. Otra cosa es que sea un proceso eficiente y rentable, ¿no? Se utilizan bioresiduos de cultivos, ¿verdad? Cultivos exprofesos hechos para utilizarlos como dieta de las plantas. Bioresiduos ganaderos, bioresiduos de la industria agroalimentaria y de plantas municipales, ¿no? Tanto las fracciones orgánicas selectivas, recogidas selectivamente, como incluso los lodos EDAR, ¿no? Las características de la dieta, todos los investigadores que he consultado y las revisiones más actualizadas nos dicen que es el factor más importante del digestato, de la composición y de las propiedades, las características y de los problemas eventuales que de tipo ambiental puedan generar. O sea que realmente no podemos hablar de... no hay dos digestatos iguales, no hay dos digestatos iguales. Cada planta utilizará una mezcla en función de su conveniencia, que eso es también la bioeconomía, ¿no? En función de su disponibilidad local, va a utilizar una mezcla diferente en diferentes proporciones de materiales, y eso va a generar digestatos que son muy diferentes. No podemos comparar un digestato básicamente hecho de purines con uno de alperujo, no tiene nada que ver. O sea que no hablen ustedes, por favor, del digestato como una cosa general, sino que hay que ver planta a planta qué digestato se está produciendo en función de la dieta que lleva.
Bien, también han hablado mis compañeros ponentes, pues mucho de lo que sería la estrategia europea, la estrategia española, andaluza, por decir algún dato. Sí que hay una apuesta firme, hasta un objetivo en mente a nivel nacional de llegar a los 20 teravatios hora en 2030, según el plan nacional. Y, en fin, la verdad es que desde el punto de vista de potencial, hablo de lo que sería potencial, pues con los biorresiduos que se producen a nivel nacional, pues hay más que de sobra para llegar a esa ambición, ¿no? Por centrarnos un poco en Jaén y en el uso del alperujo, que ya tengo que decir que de la revisión bibliográfica que he hecho para preparar estas charlas, realmente hay miles de trabajos de digestatos, miles. O sea, esto es un tema, que no digo muy antiguo, pero desde 2010 aproximadamente, 2005, 2010, se están sacando mucha información científica, pero realmente de la biometanización del alperujo hay muy poca información. O sea, que realmente es uno de los biorresiduos más desconocidos a todos los niveles, tanto a nivel industrial como la parte que a mí me interesa de su valorización o su uso en el suelo. Podemos decir que una tonelada de alperujo, por los cálculos que he hecho, que me perdonen los ingenieros si he metido la pata, pero vamos, por los cálculos que he hecho, pues aproximadamente te produce unos 80 metros cúbicos por tonelada de alperujo, y esto, pues si lo dimensionamos con la producción de alperujo de la provincia, pues nos daría 1,6 teravatios, 1,5 teravatios por hora al año. Sería el potencial, obviamente, si se desviara todo el alperujo en un año concreto, si se desviara esta producción. No es lo lógico, no estamos hablando de que se tenga que derivar todo el alperujo a la producción de biometano. Esto hay que integrarlo en una infraestructura con las orujeras, con los extractores. O sea, esto no es simplemente un cálculo teórico, ¿no? Si estas 2 millones de toneladas, el 90% o el 100%, porque por lo que veo parece ser que el alperujo hay que inyectarle incluso agua. Puede darse el caso que haya digestatos que tienen más volumen o más masa que la dieta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que el 90%, el tema es que si biometanizáramos todo el digestato de un año estándar o de un año concreto, pues tendríamos aproximadamente 2 millones de toneladas de digestato saliendo de las plantas de biometano, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese digestato? Si tenemos en Jaén, no sé si son cuánto es, 1 millón de hectáreas, ¿no? O sea, que tocaría casi a 2 toneladas o a 2 metros cúbicos por hectárea de digestato. Y eso es un problema que hay que valorar, ¿verdad? La composición, bueno, digestatos, hablamos de 3 tipos de digestatos: los crudos y luego los digestatos que están separados en fase líquida y sólida. Desde el punto de vista de la valorización es conveniente separarlo. O sea, toda la información todas las fuentes que yo he leído es conveniente. Lo que ocurre es que volvemos otra vez a la heterogeneidad de los digestatos. Hay digestatos que tienen una eficiencia de separación buena y otros que no la tienen tan buena, ¿no? Entonces, también hay distintos tipos de procesos. Por ejemplo, 2 de los más usados son la prensa a tornillo o el decánter centrífuga, ¿no? Serían la prensa a tornillo. En cuanto a separación en general, hablando en general, tiene como un 40% de capacidad de separar los sólidos de la fase líquida. La centrífuga de decánter es bastante más eficiente a la hora de la separación, pero bueno, parece ser que la prensa a tornillo parece tener una relación de coste-beneficio superior. Vuelvo a incidir que no todos los digestatos y no todos los trabajos que yo he consultado se consigue una separación efectiva, y eso puede ser un problema que tengan que enfrentar los tecnólogos, ¿no? Una vez que nosotros separamos, pues tenemos la fase líquida y la fase sólida. También siempre tenemos el digestato crudo como una posibilidad de uso. Pero, en fin, el digestato líquido, bueno, hay que decir que realmente el digestato crudo, por término medio, hablamos de la digestión anaeróbica húmeda, es prácticamente un líquido, ¿no? Es un líquido que tiene sobre un 10 a un 15% de sólidos totales, ¿no? Luego hay otra digestión seca, pero no me voy a referir, me voy a referir sobre todo a la digestión anaeróbica húmeda, ¿no? El digestato líquido es un poquito más líquido que el digestato crudo, ¿no? Tendríamos ya pues, sobre el 95% de si se ha producido una buena separación de humedad. Y el digestato sólido, pues, sobre el 60%. Es un material pues, ya mucho más sólido. ¿Ventajas o inconvenientes? O las ventajas del digestato líquido es que es donde concentra el nitrógeno y el potasio.
permite una dosificación adecuada, eso es importante, que como veremos al final de la charla, se puede emplear en fertirrigación teóricamente, habría que ver los sólidos que todavía quedan en suspensión, que es lo que son, y permite tratamientos efectivos para recuperar nutrientes. O sea, una de las cosas que se puede valorizar es, a partir de esa solución líquida, por técnicas industriales o por técnicas químicas o físicas, extraer nutrientes para luego utilizarlo de otra manera. No porque aplicarlo directamente como fertilizante, sino extraerlo para luego sacar otro tipo de producto, entre ellos fertilizantes. Mientras que el digestato sólido, yo por lo menos lo tengo claro, el digestato sólido, su vocación es el compostaje. Ahora, que la capacidad de compostaje sea capaz de absorber pues todo y no tengamos que tener ruta alternativa para no interrumpir el flujo productivo. Cuando una planta empieza a producir, a generar sus plantas, su biometano, no puede parar el flujo, ¿verdad? Aquí tenemos algunos datos, realmente son materiales bastante ricos en nitrógeno y sobre todo en forma amónica. Eso es una cosa interesante, pero también la raíz de uno de los riesgos ambientales que tiene, que es el nitrógeno, pues fijaros que de 40 gramos por kilo de materia seca, el 20 como mínimo son en forma amónica. Tenemos un porcentaje de amonio del 50% o más. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el amonio es una forma muy rápida. Los cultivos la absorben de forma muy rápida, pero igualmente se puede convertir en nitrato, se puede lixiviar o se puede emitir como amoníaco de forma muy rápida. O sea que es un beneficio para la agricultura, pero un riesgo también. Una cosa que sí quiero también señalar es la conductividad eléctrica. Precisamente o probablemente por esas sales, ese rico contenido de sales amónicas, las conductividades eléctricas, la salinidad de estos digestatos son fitotóxicos muchas veces, ¿no? Eso tendremos que buscarle algo, ¿no? Ahora hablaremos. Comparado con otras enmiendas o con otro tipo de materiales como el estiércol, las aguas residuales o el compost, en general la fase líquida tiene entre 2 y 10 veces más nitrógeno que el resto de materiales no biometanizados, que son bioresiduos de la dieta, y entre 10 y 100 veces más nitrógeno amoniacal. O sea que realmente se produce un enriquecimiento de nutrientes en la fase líquida que puede ser, ya digo, o muy interesante o hay que tener cuidado. Ahí tenemos fase líquida, fase sólida, después de separarla. Ya digo que todas las revisiones que yo he consultado recomiendan que para una correcta valorización se superen estos problemas técnicos que pueda haber y se produzca la separación. La fase sólida, yo personalmente creo que su vocación es el compostaje, aunque también es muy interesante el tema de la pirólisis y gasificación y la carbonización hidrotermal. Tenemos que tener en cuenta que el digestato, aunque sea sólido, también tenemos humedades importantes, ¿no? Probablemente una pirólisis directa, pues a lo mejor sea un gasto energético importante. Entonces, la carbonización hidrotermal, además que el hidrochar, puede tener incluso propiedades casi mejores que las del propio biochar. Por otra parte, como hemos comentado, el líquido, la fase líquida, pues se hace en recuperación de nutrientes o se pueden hacer incluso cultivos de microalgas, etcétera. Hay distintos usos. Campo activo de investigación. En cuanto al digestato crudo, siempre tenemos que tener la opción de valorar si se puede aplicar directamente en campo o no, ¿vale? Entonces, eso ya lo que nos topamos sobre todo es con el tema normativo. La fase líquida, recuperación de nutrientes, por ejemplo, pues, como hemos comentado, precipitación de fosfatos como la estrubita, por ejemplo, que es un fosfato amónico que se está precipitando de las aguas residuales urbanas y que nosotros hemos hecho ensayos en olivar y da muy buen resultado, mejor que los superfosfatos químicos, ¿no? de síntesis, ¿no? Y en cuanto a la fase sólida, ya digo, el compostaje, sobre todo en mi opinión personal, y junto con la pirólisis o la carbonización hidrotermal. Precisamente estas carbonizaciones, tanto la pirólisis como el hidrochar, pues mejora o es muy interesante a la hora, incluso como ahora veremos, de quitarle algunos de los riesgos, de rebajar algunos de los riesgos ambientales, porque no se pueden utilizar las dos cosas a la vez, ¿verdad? Es el digestato, es la misma fuente,
por dos caminos distintos se puede mejorar mutuamente, ¿no? Si se utiliza un paso intermedio o un paso paralelo de pirólisis o carbonización, pues, por ejemplo, a la hora de inmovilizar metales pesados. Eso se sabe que añadirle al compost o al digestato o a la enmienda, añadirle metales pesados, va a producir una inmovilización. Riesgos ambientales. Bueno, tenemos 3 riesgos ambientales básicos que la legislación, esta gráfica es muy interesante de un trabajo de Sobi y colaboradores, nos dice, disculpen que esté en inglés, tenemos por una parte en verde aparecen las legislaciones que marcan límites estrictos para el uso de los digestatos, sobre todo para el uso en agricultura, ¿verdad? Por supuesto, la Unión Europea tiene unos límites muy estrictos, como vuelvo a decir, siempre con algunos puntos ciegos, ¿verdad? Pero es una de las legislaciones más avanzadas en ese sentido del mundo, incluso más avanzada que la americana, ¿vale? Pero eso no quita que está ahí en rojo resistencia a antibióticos, microplásticos o algunos otros contaminantes, que hay un vacío normativo, en estos temas tan importantes como son los microplásticos o la resistencia a antibióticos. Y eso también intentaré un poco aclarar y cuál es un poco la perspectiva de uso de los digestatos en el campo, en el suelo, teniendo esos puntos ciegos, que en el fondo no son tanto, como ahora veremos. ¿Cuáles son los riesgos ambientales? Yo diría que a nivel general de todos los digestatos, y repito, incidiendo siempre en la variabilidad que hay, las emisiones secundarias de gases de efecto invernadero y la alteración del ciclo de nutrientes. Ambos van juntos y surgen estas dos problemáticas por la poca madurez biológica o por la poca estabilidad biológica del digestato, ¿vale? Hay que valorar la bioestabilidad del digestato antes de aplicarlo al campo. Eso el reglamento europeo lo tiene claro y marca unos límites de consumo de oxígeno, pero el Real Decreto 506/2013, lo que es el decreto o la legislación española, lo deja bastante ambiguo, ¿vale? Ya digo que la alteración de los ciclos nutrientes a nivel general yo creo que es lo principal, que es el tema de que se emita amoníaco o que ese amonio, que es tan rico el digestato, en nuestros suelos rapidísimamente se nitrifica y el nitrato se lava y contamina nuestros acuíferos, ¿no? Es potencialmente, ¿no? El amoníaco también en suelos de pH básico como nuestros suelos de olivar, el amoníaco, si no lo manejamos convenientemente este digestato y no lo enterramos, no lo mezclamos con el suelo, se va a emitir como amoníaco, que es un gas de efecto invernadero también. El tema de la salinidad también es muy interesante y también está relacionado con las sales amónicas que lleva. O sea que si en parte conseguimos solucionar el tema del amonio, ¿no? O del exceso de nutrientes, pues también yo creo que la salinidad se puede compensar, ¿no? Metales pesados, presencia de patógenos, eso también está límites estrictos, antibióticos y microplásticos, estos son los dos puntos ciegos que tiene ahora mismo la legislación. Y luego, pues, la presencia de otros fitotóxicos, como en el caso del alperujo, pues, habría que controlar los polifenoles, eso por ley. Bien, en el caso de las emisiones de CO2, el problema es el bajo grado de estabilización. Claro, si estamos diciendo que la biometanización va a reducir la huella de carbono, ¿no? Del uso del biogás, pues hay que tener mucho cuidado y estabilizar ese material antes de echarlo al campo, no sea que empiece a emitir CO2, ¿no? Además que esa emisión de CO2 es pareja a efectos fitotóxicos, o cuando un componente no está bien, un digestato no está bien bioestabilizado antes de echarlo al campo, pues también puede tener fitotoxicidad o puede tener patógenos, o sea que es un proxy, un indicador indirecto de esto, ¿no? Soluciones que se produce, el cocompostaje, eso se va a repetir mucho y si se le añade biochar, pues mejor todavía. Una pequeña parte, una dosis de biochar, ¿vale? Para las emisiones de amoníaco es lo mismo. ¿Cuándo se producen sobre todo emisiones de amoníaco? Cuando la relación del amonio con respecto al nitrógeno total es muy alta y cuando tenemos concentraciones o relaciones carbono-nitrógeno menores. Desde ahí se nos va a ir rápidamente como amoníaco todo el digestato. Soluciones, manejo agronómico adecuado y el compostaje con biochar, co-compostaje con biochar. El lisiviado de nitrato, lo mismo.
En el caso del fósforo, que no es un elemento tan móvil que se evapora o que se lava, que persiste en el suelo, el problema muchas veces la contaminación es a través de la erosión en partículas sólidas. O sea, es un buen manejo para evitar que haya esta erosión. Hay que tener también en cuenta que los suelos europeos no pueden superar 40, según la nueva ley de vigilancia del suelo, las 40 partes por millón de fósforo. ¿Qué podemos hacer para evitar la lisiviación, el nitrato o como que se volatilice como amonio? Pues hay que mezclarlo bien con el suelo. Eso era como se recomendaba antes con la urea, que también es un abono muy rico en nitrógeno. No se puede echar la urea y dejarla debajo del olivo allí. Hay que enterrarla, porque es que si no, como pasaba con la urea, aquello olía a amoníaco, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, cuando se echaba urea olía a amoníaco, ¿no? Porque había mucha concentración de nitrógeno y se evaporaba. Estos son los métodos que están utilizando, que es básicamente inyectar en el suelo, o sea que meten distintos aperos y van esparciendo el digestato, pero metiéndolo a distintas profundidades en el suelo, que se mezcle bien. Y esto es que es por ley, es que hay que aplicarlo bien, no vale cualquier tipo de aplicación. Con respecto a la salinidad, bueno, ya hemos comentado soluciones. Si el digestato tiene una conductividad de menos de 10 decisiemens, se podría pensar en diluir. Si tiene más de 10 decisiemens, lo que convendría sería separar fase líquida y sólida y hacer un tratamiento pues, de esa fase líquida que tiene tanta sal, no tanta conductividad. Los metales pesados, sobre todo, no es muy común, la verdad, que haya digestatos que superen los límites permitidos, sobre todo los que son de origen de purines o de origen de residuos urbanos en general, ¿no? Aquí tenemos algunas tablas en cuanto a la conductividad eléctrica. ¿Qué dice la normativa? No dice nada, no te marca un límite ni en la europea ni en la española de conductividad eléctrica que por encima de la cual no se pueden aplicar los digestatos. Aquí es utilizar el sentido común y utilizar las recomendaciones agronómicas, ¿verdad? 5 gramos litro, que es la concentración media de amonio, en el caso que fuera una sal como el cloruro de amonio, tiene 14 milisiemens por centímetro o decisiemens por metro. Es una conductividad importante. Habría que diluir el digestato 1:10 para poder aplicarlo directamente. Aunque yo creo que esto mejorará mucho con el tema con el biochar y tal, porque al fin y al cabo es el mismo problema. Si la conductividad la genera el amonio, pues todo el problema de la nitrificación o de la volatilización del amoníaco al final se solucionaría también con el de la salinidad dada por el amonio con esto. Más cosas, bueno, los límites de patógenos pues están tanto en la legislación europea como en la española están bastante regulados en cuanto a Salmonella y Escherichia coli. Hay otros patógenos pues, que no se recomienda que se miren, pero no hay límites o indicaciones claras. El problema es la ausencia de una fase termófila, ¿verdad? Que eso, la mayoría de las plantas, si no me equivoco, no tienen la fase termófila. Propuesta, pues, higienización, algún tipo de pasteurización, etcétera, y compostaje, sí. Dos de los puntos ciegos que hablábamos. El tema de los antibióticos es un gran problema, y bueno, afecta sobre todo a algún tipo de digestato específico de origen animal, como son los purines, o también de residuos sólidos urbanos, y sí que hay trabajos como el de Bolak de 2023 que habían demostrado que esos tipos de digestatos son importantes reservorios de genes de resistencia a los antibióticos. Entonces, eso es un problema de primer orden y que no le prestamos en nuestra sociedad suficiente atención, ¿no? Ya están fallando los antibióticos de último recurso y está muriendo gente en los hospitales porque no responden a los tratamientos. ¿Y dónde se generan esas resistencias? En el suelo. No solo eso, sino cuando nosotros echamos un digestato que pueda tener antibióticos, yo digo, procedente sobre todo de la ganadería, pues imagínense que le echamos un betalactámico que mata las proteobacterias. Pues bueno, pues ese tipo de bacterias son las que fijan el nitrógeno atmosférico. Entonces nos estamos cargando una parte de la función del suelo. Hay que tener cuidado con esto. Soluciones. Don Julio, vamos a ir acabando ya, sí, por favor. Sí, voy a terminar. Voy a comentar los aspectos legales. Ahí tienen una imagen de los microplásticos. Inicialmente el digestato es un residuo, salvo que haya pasado por el fin de condición de residuo, el marchamo de la Ley 7/2022, o se comercialice como producto fertilizante, según la normativa europea o española.
El digestato como residuo tiene que seguir lo indicado por la Ley 7/2022 y cuando se aplica al campo de forma necesaria el Real Decreto de Nutrición Sostenible, el 1051/2022, que nos obliga sobre todo a hacer los balances de nutrientes, ¿no? No se puede añadir todo lo que nosotros quisiéramos o disponemos, sino lo que puede. Hace un par de semanas, se aprobó la Ley de Vigilancia en el Suelo. Entramos en otro de los aspectos importantes, y es que no se puede hacer nada en los suelos de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que perjudiquen su salud, ¿verdad? El digestato como fertilizante, bueno, pues ya hemos visto que deben cumplir estos reales decretos. Hay que prestar especial atención al tema de la estabilización biológica, el consumo de oxígeno, ¿verdad?, para saber que está bien estabilizado, y, bueno, los contenidos de patógenos o de los límites de metales pesados. Voy terminando, esto es lo último que ya comento. En el caso de que apliquemos los digestatos al suelo directamente, además de cumplir la Ley de Residuos 7/2022, debe cumplir el Real Decreto de la Nutrición Sostenible, que eso, si ustedes, como seguramente muchos de ustedes sabrán, es una condición ambiental, una buena condición ambiental que es obligatoria, no es un ecorégimen voluntario. Esto hay que hacerlo cuando se ponga en marcha, bueno, la ley está puesta en marcha cuando se aplique realmente. Hay que hacer un balance de nutrientes y no podemos echar al suelo todo el nitrógeno o el fósforo que queramos, sino lo que nos permite la ley, ¿verdad? Por hacer un ciclo rápido, tendríamos que ver las pérdidas, tendríamos que ver las ganancias. Básicamente lo que podemos echar es hasta un 20% de lo que nos llevamos con la cosecha. O sea que hay que ver qué cosecha tenemos y ver que no podemos echar más nitrógeno del que nos estamos llevando. Tenemos solamente un margen del 20%. Imagínense que tenemos un déficit de 15 kilos de nitrógeno por hectárea y por año, pues podríamos aportar un máximo de 18 kilos por hectárea. Si esto lo hacemos con un digestato que tiene un 0,5% de nitrógeno, pues tendríamos que aportar 3,6 metros cúbicos al año máximo. No podríamos aportar en esa hectárea más sin saltarnos la legislación. Es curioso porque si multiplicamos 3,6 metros cúbicos por hectárea y por año por el número de hectáreas que tiene el olivar, pues nos sale aproximadamente los digestatos que se producirían si todo el alperujo se biometanizara, ¿no? Ojo que esto tendremos que acostumbrarnos a hacerlo, los balances. He puesto ahí, bueno, un poco vendiendo mi libro, ¿no? Un proyecto de investigación en el que estamos desarrollando una aplicación web para que la gente calcule de forma fácil estas necesidades de nitrógeno, de fósforo que tienen sus olivares. En fin, las conclusiones, si me dijeran tres, no hay solo un digestato, hay muchos digestatos, hay puntos ciegos en la legislación que yo personalmente voy a estar muy pendiente del seguimiento, sobre todo con los microplásticos y con los antibióticos. Y tres, que yo sí creo, allá a título personal y por toda la bibliografía que he revisado para esto, sí creo que estamos ante una oportunidad que hay que seguir y que hay que seguir investigando, pero yo sí que creo que puede ser algo bueno para el suelo, nuestros suelos están enfermos, tienen poca materia orgánica, y esto podría ser una de las soluciones o de las cosas que podríamos hacer para mejorarla. Muchas gracias y disculpen que me haya pasado un poco. Perfecto, muy interesante la ponencia. Yo creo que para los agricultores presentes en la sala del máximo interés.